Vamos a llamar anualidad a las transacciones financieras que se caracterizan por una serie de pagos regulares. Esto es, vamos a realizar estos pagos por el mismo monto a intervalos de tiempo iguales. Este tipo de operaciones las realizamos de manera muy frecuente, son muy cotidianas en nuestro día a día. La realizamos, por ejemplo, cuando pagamos la renta, ¿sí? Pagamos una cantidad de la manera en que se estipula, que normalmente es fija por un periodo de tiempo ya definido. Utilizamos este tipo de operaciones igualmente cuando recibimos nuestro sueldo. En este caso, nos paga la empresa un mismo monto por cierta regularidad. Hacemos este tipo de transacciones cuando pagamos la adquisición de un bien que realizamos a lo que llamamos con pagos chiquitos, pagos regulares, hasta que se liquida la deuda. Utilizamos igualmente este tipo de transacciones cuando realizamos la liquidación, por ejemplo, de una tarjeta de crédito ya negociada con el banco. En fin, no es una operación rara, es una operación que, como comento, se realiza de manera cotidiana. De la misma forma que en las mismas herramientas que ya con anterioridad hemos analizado, en este tipo de operaciones de anualidades nos vamos a encontrar con dos principales características o dos principales divisiones de anualidades. Las primeras son aquellas en las que nosotros vamos a utilizar para poder formar un capital en un futuro y aquellas otras en las que nosotros vamos a realizar un pago para poder liquidar una deuda. En el caso de las primeras, aquellas que vamos a utilizar para formar un capital, lo que nos interesa es conocer el valor futuro del capital que estos pagos se van integrando para poder formar. Y en el caso de las segundas, lo que nos interesa conocer es cuál es el capital original que están cubriendo. En las primeras necesitamos conocer su valor futuro y en las segundas necesitamos conocer su valor presente o el monto original de la deuda. En este tipo de operaciones necesitamos identificar y comprender los siguientes elementos. El primero es el que conocemos como intervalo de pago, que es el tiempo que transcurre entre un pago y otro. Al segundo elemento lo vamos a denominar plazo, que es el tiempo igualmente que transcurre entre el primer pago y el último. El tercer elemento es la renta, que es el monto que se realiza en cada uno de estos pagos. Y dependiendo si estamos realizando la anualidad para formar un monto en un futuro o para realizar un pago, para liquidar una deuda, nos vamos a encontrar con que el capital inicial, esto es la cantidad o el monto original de la deuda, esto es los pagos que estamos realizando, pero su conversión al valor presente. O el monto, esto es el valor futuro que van a formar los distintos pagos que estamos realizando y que en estos dos últimos elementos va a jugar de forma importante la tasa de interés que se paga. Con el propósito de mejorar el aprendizaje y la comprensión de este tema es que voy a dividirlo en 3 videos. El primero, que es este, tiene como propósito pues comprender las bases sobre las anualidades, entender los distintos elementos teóricos que forman parte de ella, los tipos de anualidades, por ejemplo, y al final de cuentas siempre es importante comprender la teoría. En el segundo video vamos a comprender y vamos a realizar ejemplos sobre las anualidades que utilizamos para poder formar un capital en un futuro. Esto de la división de videos es importante porque dependiendo que utilicemos las anualidades para formar un capital o para comprender su pago en el pasado o su monto en el pasado, el monto original, es que vamos a manejar dos fórmulas distintas. Por eso que lo quiero dividir así. Y el tercer video es el que vamos a utilizar para comprender el tema de las anualidades cuando los utilizamos para realizar un pago. En este tema lo que queremos saber es de todas las anualidades que estoy pagando, cuánto fue el monto original y sobre todo para poder analizar si vale la pena realizar esta operación pagándola de contado o si conviene lo que viene siendo el pago por anualidades. Recordando que todas las herramientas que estamos viendo en esta serie de videos es sobre todo para realizar un tema de planeación, anticiparnos a los resultados de una posible operación para tomar la mejor decisión hoy que nos permita minimizar nuestros costos y tomar la mejor conveniencia de esta. Vamos a ver
Primeramente, los tipos de anualidades, por lo que existen distintos tipos dependiendo de los criterios que se utilicen en él. Los criterios en los cuales vamos a clasificar los tipos de anualidades son estos 4. El primero es anualidades de tiempo, el segundo son las anualidades de intereses, el tercer tipo son las anualidades de pago y el cuarto tipo son las anualidades de iniciación. El primer tipo de anualidades son las que identificamos con el nombre del tiempo y estas se refieren a que se sabe o no se sabe cuándo inician o cuando terminan el término de pago de estas anualidades. De esta tenemos dos tipos. Primero que son las anualidades ciertas y el segundo que son las anualidades contingentes. Las anualidades ciertas son aquellas en las que el pago inicial y el pago final y los que están en medio se conocen con anticipación, o sea, están como tal definidas. Y las anualidades contingentes son aquellas en las que no se conoce ni cuándo inician ni cuándo terminan. Esto dependerá de algún evento que tenga que ocurrir y que de alguna forma está como tal estipulada, ¿no? Un ejemplo, hay una herencia y se decreta que se le pagarán a los herederos o a los beneficiarios ciertos montos que no se saben cuándo iniciarán solamente con la muerte de quien esté otorgando estos bienes. Y otro ejemplo también son aquellos pagos que se dan en el momento de la jubilación de algunas personas cuando entra su plan de retiro. ¿Cuándo iniciarán? No se sabe. ¿Cuándo terminarán? Pues tampoco se sabe. Iniciarán al momento que esta persona se retire y terminarán o se heredarán al momento que esta persona fallezca. El segundo tipo de estas anualidades son las anualidades de intereses, en las que igualmente vamos a tener dos subtipos. El primero son las anualidades simples y las anualidades generales. Las anualidades simples van a ser aquellas en las que el periodo de pago coincide con el periodo de capitalización. Por ejemplo, son anualidades que se pagarán mensualmente y el interés como tal se define sobre términos mensuales. Y las anualidades generales son aquellas en las que no hay coincidencia entre el periodo de pago y el periodo de capitalización. O sea, podrían ser anualidades que se van a pagar de forma semestral y se estipula una tasa de interés en términos anuales. El tercer grupo de anualidades son aquellas que se caracterizan por su periodo de pago. Y de esta, igualmente, también tenemos dos subtipos. Las primeras son las anualidades vencidas y las segundas son las anualidades anticipadas. Las primeras también las vamos a conocer como anualidades ordinarias y como su nombre lo indica, se caracterizan porque el periodo de pago se va a hacer al vencimiento del periodo. Las anualidades mensuales se pagarán a los días 31 o cuando empiece a contar o antes de que empiece a contar el siguiente periodo de pago. Y por otro lado, las anualidades anticipadas son aquellas que se pagan al inicio del periodo. Y el cuarto grupo son las anualidades por su iniciación. Y de este también tenemos dos grupos. El primero son las anualidades inmediatas y el segundo subgrupo serán las anualidades diferidas. En las primeras, las anualidades anticipadas se refiere a que los pagos inician de forma inmediata al momento en que se realiza el contrato o que se efectúa la transacción que da pie a esta operación. ¿Qué puede ser? Cuando adquirimos un bien y lo pagamos hacemos el primer pago al momento de recibir el bien o realizamos el pago al mes de haberse transcurrido la operación. En el primer caso son anualidades anticipadas y en el segundo caso son anualidades vencidas. O en el segundo tipo, las anualidades diferidas son aquellas en que los pagos no inician de manera inmediata, sino se concede un periodo de gracia. En este caso, se adquiere un bien, se realiza la operación y quien nos otorga como tal el crédito, en este caso, pues nos da ciertos tiempos para poder iniciar. Lo vemos también muy seguido en transacciones comerciales con grandes tiendas departamentales que ofrecen compre ahora y pague después, ¿no? Aunque de ellas, el tipo de anualidades más comunes por su tipo de grupos son las siguientes. Anualidades simples, el periodo de pago coincide con el periodo de capitalización. Anualidades ciertas, las fechas de pago son conocidas ya que fueron fijadas con anticipación. Anualidades vencidas,
los pagos se realizan al final, a la finalización de cada periodo, y las anualidades inmediatas. Los pagos se realizan inmediatamente que se efectúa la transacción, y vamos a terminar este video identificando cuáles son las variables que vamos a ocupar en nuestras fórmulas. Dijimos que vamos a hablar de 2 fórmulas, dependiendo del tipo de operación que estemos realizando. Entonces, es importante que sepamos identificar cuáles son las variables que vamos a tomar en cuenta. La primera es la letra R, que nos va a servir para identificar el monto del pago que vamos a realizar. La segunda variable es I, que es la que comúnmente utilizamos para identificar la tasa de interés que se va a aplicar en el periodo. La tercera variable es N, y con eso identificamos la cantidad de pagos que se van a realizar para formar el capital o para pagar la deuda de la que estamos hablando. Y dependiendo que sea una operación de anualidades para formar un monto o para liquidar una deuda, es que vamos a utilizar ya sea la letra M, que nos va a permitir identificar el monto final o el valor futuro de todos los pagos que se realizaron, o la letra C, que que la vamos a utilizar para identificar el monto que dio pie a toda esta operación, o sea, el capital inicial. Todos los pagos que se van a realizar, los distintos periodos de tiempo, traerlos a su valor presente. Con esto terminamos este primer video que, como te expliqué muy brevemente, es sentar las bases de lo que significa en este tema de anualidad. Te agradezco tu atención y de la misma forma, si tienes alguna duda, por favor, déjala en la sección de comentarios. Muchas gracias.